Ana Laura de la Torre, historiadora, llega a mis manos un libro que me pareció extraordinario. La preparación, la información, el compendio que presentas en Cruzadas Olímpicas en la Ciudad de México, de Ana Laura de la Torre Saavedra, en relación a la cultura física, la juventud, la religión, el tema de los nacionalismos, hablando de 1896 a 1939. Este libro, Cruzadas Olímpicas en la Ciudad de México, además de escribirlo, pues eres la primera mexicana que recibió una beca del Comité Olímpico Mexicano, más bien el internacional, no el mexicano, del Comité Olímpico Internacional, para investigar sobre todo el asunto de los orígenes del olimpismo en México. Tu cuenta, @Torre Olímpica. La historia olímpica de México comienza, estamos hablando, con los Juegos de París, 1900. ¿Estoy bien informada? Hola Fernanda, ¿qué tal? Buenos días. Sí, estás bien informada. Esa fue la primera participación de digamos, representantes mexicanos en Juegos Olímpicos. Sin embargo, fue una participación que pasó desapercibida durante mucho tiempo y después de alguna manera fue ignorada porque quienes participaron fueron los hermanos Escandón, que eran parte de la élite del Porfiriato y pues obvias razones en la etapa de la revolución como que su figura quedó bastante desvanecida. Por otro lado, en todo lo que yo estuve analizando, no encontré referencia a su triunfo olímpico en la prensa de la época. Esto se explica porque los Juegos en ese momento se llevaron a cabo en el marco de la Exposición Mundial de París. Entonces, los Juegos Olímpicos realmente en 1900 eran todavía lo que podríamos denominar una curiosidad de la bella época, de la Belle Époque. Entonces, realmente los Juegos no eran el punto central pues de la Exposición Mundial de París, eran una curiosidad. Realmente los Juegos Olímpicos como un evento solo, ya digamos sólido y que empieza a generar un carácter peculiar es hasta 1912 en Estocolmo. Eh, los atletas aztecas, digamos que cuándo se presentaron en Juegos Olímpicos y por qué suspendieron de repente el pertenecer y participar en estos y cuándo volvieron, cuánto tiempo después. Platícanos esa historia que me parece muy importante, Ana Laura de la Torre. Sí, mira, Fernanda, la historia de cómo México se va integrando al movimiento olímpico es un tanto larga, es un tanto sinuosa. También responde a la manera como se fue integrando el propio Comité Olímpico Internacional. El primer miembro COI que hubo mexicano lo fue en 1902. Él era un ministro plenipotenciario, Miguel de Beistegui, que se encontraba viviendo en Bélgica, era de una de las familias más acaudaladas de México también, de tradición, de hecho, novohispana, con títulos nobiliarios, y es por eso que Coubertin lo coopta para el movimiento olímpico. Recordemos que el Comité Olímpico Internacional se forma de una élite global europea y norteamericana que van cooptando adeptos porque realmente eran muy pocos integrantes. Y es gracias, digamos, a esta posición privilegiada que tenía Beistegui, que lo cooptan para el movimiento olímpico. Sin embargo, digamos que México entra formalmente al olimpismo en 1923, cuando se forma el Comité Olímpico Mexicano, que también fue una situación muy sinuosa y es algo que de las aportaciones que hace mi libro Cruzadas Olímpicas. ¿Y por qué fue muy sinuosa? Porque justamente porque el Comité Olímpico cooptaba a todos estos miembros de las élites globales, deciden nombrar como primer presidente del Comité Olímpico a el Marqués de Guadalupe, que era Rincón Gallardo, que era uno de los Fíjate. miembros también de la élite del Porfiriato, que había sido, digamos, el que presidía unas guardias
antirrevolucionarias. Él decía que uno de sus hobbies era cazar zapatistas en Morelos. Entonces, imagínate, cuando triunfa la revolución, estaba en el primer lugar de la lista más negra de todas las listas negras. De hecho, el Marqués de Guadalupe estuvo exiliado en Cuba y es hasta después de mucho tiempo que se le permite regresar. Entonces, imagínate para en el gobierno de Obregón que les hayan dicho que el primer presidente del Comité Olímpico Mexicano iba a ser justamente este miembro de la élite del No, bueno. porfirismo. Entonces, pues evidentemente hubieron muchísimas, digamos, lo que ahora llamaríamos grillas, y lo sacan, él tiene que renunciar, pero en realidad pues ya se ve muy obligado a renunciar y se forma otro comité. Y este comité de 1923, su principal objetivo era conformar una delegación que pudiera participar en los Juegos Olímpicos de París en 1924. Y es justamente entonces cuando podríamos decir que formalmente empieza, digamos, la historia olímpica en México ligado al olimpismo. Pero uno de los hallazgos que tengo yo en mi libro es que antes de que México formara parte del Comité Olímpico Internacional, la noción olímpica ya estaba muy extendida en México. Y de hecho, por ejemplo, actores como los jesuitas, las comunidades extranjeras radicadas en México, las propias autoridades educativas durante el porfiriato y después durante la etapa, digamos, armada de la revolución en la segunda década del siglo XX, organizaban festivales que denominaban Juegos Olímpicos. Entonces, digamos que eso es muy interesante porque nos dice cómo una idea que surge en Europa de revivir los Juegos Olímpicos, pero viendo a los deportes modernos, a los deportes que se practicaban en las escuelas de élite inglesas y de Estados Unidos, pues también tiene un impacto en México y empieza a ser promovido por distintos actores, también algo muy interesante, con distintos fines. Eh, París 1900, aquella primera aparición de mexicanos en Juegos Olímpicos, protagonizada por el equipo de polo integrado por Manuel Escandón Barrón, Pablo Escandón Barrón, Eustaquio Escandón Barrón y William Hayden Wright, que lograron el bronce e hicieron, pues, de un debut mexicano ser todo un éxito. Pasan 20 años para que se vuelva a dar cita de los mexicanos en un evento olímpico que se produjo justo, como decías, en París, 1924. Eh, y pues ahí no se logró, entiendo, aumentar ni ganar nada, ¿es correcto? Lo harían hasta Ámsterdam 28. Sí, exactamente. Qué es lo que sucede? Bueno, no, lo hacen hasta Los Ángeles 32. ¿Qué es lo que sucede? Lo que Cierto. sucede es que los hermanos Escandón eran, eran no solamente una élite mexicana, eran verdaderamente una élite global. De hecho, se consideraba que las caballerizas que tenían los Claro, hermanos Escandón exacto. eran las más grandes que había en toda América. Sí. Y ellos vivían en París y allá tenían un palacete gigantesco. Entonces, seguramente a ellos los invitan por eso y por eso ellos participan. Realmente participan muy pocos equipos, eso no demerita su medalla, pues son las condiciones en las que a ellos les tocaron competir, pero digamos que ellos pertenecían, reflejan muy bien el olimpismo de 1900, que eran élites acaudaladas practicando un deporte. Eso era lo que eran los Juegos en ese entonces. Ya para 1924 ya vemos que los Juegos Olímpicos, como mencionaba, son un evento, digamos, con un carácter propio y en el que ya se está empezando a gestar la noción de deporte, digamos, de lo que hoy consideraríamos alto rendimiento, aunque todavía en esa época no se utilizaba ese término. Pero tú imagínate que México acababa de salir de una revolución, que apenas estaba tomando forma otra vez el gobierno, se estaba apenas pacificando el país y pues de pronto están todos estos entusiastas del deporte que en la Ciudad de México practicaban alguna actividad y que se mueven para poder asistir a los Juegos Olímpicos de París. En esa Exacto. ocasión la verdad es que les fue bastante mal, en casi todas las pruebas quedaron en último Sí, lugar. y tienes razón también en Ámsterdam. Yo me equivoqué porque es hasta Los Ángeles 32 que ganan, entiendo, en box y tiro, que En fueron tiro, dos de plata, exactamente. pero nada más. En Ámsterdam también les fue de la patada. Ahora, Ana Laura,
es que en Juegos Olímpicos hay una cosa, hay muchos temas muy interesantes, pero específicamente, Ana Laura de la Torre, ¿tú crees que en México o México ha contemplado el tema de los Juegos Olímpicos como una tregua mundial? Y de hecho, países del mundo siguen considerando que los Juegos Olímpicos son treguas mundiales para acercarnos, para que el deporte nos una, el Altius Fortius, en fin, y que tiene que parar toda la agresión, toda la violencia. Una tregua textual. ¿Sigue valiendo y significando lo mismo? Yo creo que sí, yo creo que es uno de los motores más importantes del olimpismo. Sin embargo, fíjate que ahí México se enfrenta a una de las paradojas y a uno de los momentos más críticos en la historia del movimiento olímpico. Y aquí nos tenemos que ir a digamos, tiene un doble rostro, 1968. Estamos en plena Guerra Fría, está las dos superpotencias de entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética, teniendo, digamos, toda esta, pues lo que exactamente era la Guerra Fría, esta contención que había de ambos países, y México se presenta como el primer país latinoamericano en ser, digamos, su capital sede de unos Juegos Olímpicos, y la apuesta del comité organizador mexicano era que México fuera el país que lograra la paz. Y ahí Ramírez Vázquez, que era el presidente del comité organizador, Sí. realmente él sí quiere recuperar la noción de Juegos Olímpicos en toda su grandeza, pero también contemplando el factor cultural. A Ramírez Vázquez la verdad es que no le interesaba tanto el tema deportivo. De hecho, de los deportistas mexicanos esperaba muy poco, nada más esperaba que actuaran con decoro, y esas son palabras que se utilizaron entonces. Y digamos que toda esta retórica de la paz, pues era algo que México quería aportar Claro. como país latinoamericano, como nación que se veía que estaba prosperando, que se modernizara. Y sin embargo, a finales de julio de 1968 surge este conflicto en la Prepa 1 que va a desencadenar el movimiento estudiantil de 1968 y que va a acabar en los trágicos eventos de Tlatelolco el 2 de octubre, 10 días antes de que Exacto, iniciaran los pero Juegos. además, mira, de veras que se me puso la piel así, uy, porque toda la prensa mundial ya estaba en México. Ese es un tema del que poco se habla. Poco se habla de ese momento en la historia de nuestro país, de México, donde sucede la matanza de Tlatelolco. Es todo este tema tan grave de los estudiantes en México. Y 10 días después de esa matanza, inician los Juegos Olímpicos en México. Es decir, la primera nación de habla hispana que organiza unos Juegos Olímpicos. Que yo decía, bueno, la cantidad de periodistas del mundo entero que habían en México ya listos para arrancar, porque uno no llega el día de los Juegos. El periodista llega 4 o 5 días, 10 días antes. Y a muchos de ellos les tocó la matanza de los estudiantes. Entonces, Ana Laura de la Torre, hay cosas que no se han dicho en la historia de México. ¿Qué fue lo que pasó en ese trance entre la matanza y los Juegos? ¿Por qué no se suspendieron? ¿Por qué se llevaron a cabo? Sí, ¿Hubo mira, periodistas que reportaron la matanza en el mundo? A ver, cuéntanos. sí, fue uno de los momentos, yo creo que más críticos de la historia olímpica mundial, y pues obviamente de la historia del siglo XX. Hay que tomar en cuenta que, como han señalado ya otros historiadores, como Ariel Rodríguez Curi, el evento más grande que organizó México en el siglo XX fueron los Juegos Olímpicos de México 68. Entonces, imagínate tú la relevancia que tenía, digamos, en ese contexto para el gobierno mexicano. Quiero decirte que algo que a mí me sorprende mucho es que días antes de que se desatara este problema en la Prepa 1, hubo el primer Congreso de Derecho del Deporte en México. Y ese era parte del programa de la Olimpiada Cultural que organizó México 68. En esa ocasión, todos los ponentes, y eso es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, hablaban de
la terrible crisis que se vivía prácticamente en todos los países de Occidente con relación a la juventud. Y todos los ponentes estaban muy preocupados de esta rebeldía juvenil, de cómo estaban criticando, digamos, a las autoridades, de cómo estaban pidiendo una serie de demandas desde un movimiento juvenil. Pero no se imaginaban que eso iba a suceder en México. La verdad es que nadie pensaba que eso iba a pasar. Y unos días después hay este incidente que termina en los trágicos eventos del 2 de octubre, que fue, digamos, hay muchos estudios en torno a qué fue lo que pasó, cómo está toda esta situación, pero no se analiza en torno a qué pasa, como bien dices tú, esos 10 días entre la matanza y la inauguración de los Juegos. Y es un momento súper crítico. Yo entrevisté al hijo del arquitecto Ramírez Vázquez y él nos contaba que él verdaderamente lloraba por lo que estaba sucediendo y que Díaz Ordaz, al momento de hablar con Avery Brundage, que era el presidente del Comité Olímpico Internacional, le dice, los Juegos van, los Juegos tienen que ir, porque tú no puedes permitir que este evento cancele los Juegos porque no vas a volver a organizar unos Juegos otra vez, porque vas a ser rehén de cualquier tipo de chantajes. Es una postura durísima dado lo trágico de los eventos del 2 de octubre. Y sin embargo, algo que también refieren todas las críticas es que el 12 de octubre que se inauguran los Juegos, es como si no hubiera pasado nada. Exacto. Lo cual también de alguna manera, aunque pareciera que no pasara nada, desgraciadamente sí ha ensombrecido a los Juegos Olímpicos de México 68, como el atentado terrorista en Múnich 1972 ensombreció también a esos Juegos, fue también durísimo. Y una vez más, Avery Brundage tiene que decidir, ¿van o no los Juegos? Entonces, digamos que son unos años verdaderamente muy interesantes y terribles y muestran, digamos, la fuerza que tiene la idea olímpica para sobrevivir a pesar de todas estas vicisitudes. Es que además imagínense que en el mismo territorio, hablando de jóvenes, simplemente jóvenes, unos son atletas, otros son estudiantes. Jóvenes. A unos los están matando y otros tienen que participar en una tregua olímpica. Me parece de una profundidad, Ana Laura, brutal. Yo recuerdo, soy fan de Oriana Fallaci, fan. Muchos libros de ella han atrapado mis sentidos. Pero esta mujer periodista estaba en Tlatelolco. Ella vino a cubrir los Juegos Olímpicos. Eso no hay que olvidarlo. Y en lugar de cubrir los Juegos Olímpicos, justo la matanza de Tlatelolco le dio giro a su carrera porque ella estaba en Tlatelolco el 2 de octubre del 68 y logró sobrevivir y reportar una realidad distinta a la versión oficial del gobierno. Fue la primera periodista que contradice al gobierno mexicano y dice, no, están mintiendo. Están mintiendo sobre la matanza y la desaparición de los estudiantes. Bueno, la matanza le hace cambiar el tema de sus reportes para el mundo. Ella estuvo en Vietnam, estuvo en Medio Oriente, pero donde estuvo a punto de morir Oriana Fallaci fue en México, Ana Laura. Sí, sí, digamos, es una de las figuras, digamos, que sobresale y que nos narra, digamos, la tragedia de Tlatelolco. Y de hecho, la prensa sí lo retoma. Yo he visto periódicos, sobre todo, por ejemplo, de Noruega, donde están poniendo fotografías, donde están reportando los eventos. Y de hecho, en algún momento dado, Noruega plantea boicotear los Juegos por esta matanza. Al final, nada sucede porque están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo. Recordemos también que es cuando la Unión Soviética invade Checoslovaquia, lo que entonces se llamaba Checoslovaquia todavía, y también se llama a un boicot de participar por esto. Anterior a esto, estaba el boicot a Sudáfrica, en donde dicen todos los países africanos, no participamos y va a Sudáfrica. Y ahí sí Díaz Ordaz dice, sí, Sudáfrica no viene, no me van a echar a perder los Juegos. Y paradójicamente él se echa a perder de alguna manera los Juegos, porque
estos juegos en donde se rompieron tantas récords, en donde de verdad brilla el esfuerzo de la Olimpiada Cultural, pues van a quedar ensombrecidos por la sangre de los estudiantes derramada en Tlatelolco. Eso de verdad ahí queda como una marca, pero yo creo que desde la historia lo que nosotros debemos hacer es como tratar de analizar todo esto, tratar de comprender la complejidad del momento, poder analizar los juegos, no sin olvidar esta tragedia, pero sí tratando de entender en toda su dimensión la relevancia que tuvo la organización de unos juegos para un país latinoamericano como México. De habla hispana, ¿eh? Porque fue el primero, sin duda ¿Sí? alguna. Ahora, fíjate, Ana Laura, algo que también llama mucho mi atención es, eh, lanzan los juegos en México. México no tiene pues no es relevante la participación de México. Hoy por hoy tienes vestigios todavía yendo de Periférico Sur hacia Cuernavaca, pues tienes todavía vestigios de culturales de los Juegos Olímpicos a manera de esculturas, ¿no? Ahí en los arbustos que tienes al lado del periférico todavía quedan 1 o 2 vestigios de aquellos Juegos Olímpicos en México. Cuando terminan los Juegos Olímpicos, porque yo te decía hace un momento, lo importante son las treguas, o sea, los Juegos se juegan para las treguas, pero ese 68 no había tregua ni en México, Mm. pero tampoco en África, pero no había tregua en ningún lado, Ana, en ningún lado. No, 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 los años 60 son un tiempo muy convulsionado, no solamente como tú bien decías, por la revolución juvenil, sino por la guerra que está sucediendo en Vietnam, todos los movimientos también de independencia, toda esta efervescencia que queda en África y también en otros países asiáticos. Había también otra amenaza por ahí de lo que se llamaba los países no emergentes, que tratan de crear un olimpismo de los países no Claro. alineados, en Indonesia con Surcano. En fin, es un momento de verdad, como tú bien dices, que parece que no iba a haber tregua. Y ahí está la magia de los juegos. Y sin embargo, de alguna manera la hubo. Y se llevaron a cabo los juegos. Y muchos decían los juegos más hermosos que hemos visto, digamos, en la posguerra. Entonces, esa es como la magia del olimpismo, que vio un momento, digamos, sabemos que no se llevaron a cabo en 1914, en 1940, que por ejemplo, cuando se organizan en 1920 y en 1946, imagínate tú después de 2 guerras mundiales en donde habían muerto millones de personas, Claro. fue también terrible. Los Juegos tras la Segunda Guerra Mundial había que desnazificar al Comité Olímpico Internacional. O sea, la historia olímpica va mucho más allá de los atletas, nos habla también de una historia global. Y eso es, digamos, lo que a mí en verdad me apasiona y quisiera como transmitir esta pasión y la relevancia que tienen los Juegos, digamos, más allá de lo deportivo, que también este festival deportivo es muy hermoso, ¿no? Estoy encantada de escucharte, Ana Laura de la Torre. De verdad, si alguien es experta en el tema, es ella. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Vale mucho la pena. Son Cruzadas Olímpicas en la Ciudad de México. Este libro lo pueden conseguir en la librería del Colegio de México Ujú. hay una tienda virtual, entonces se puede pedir en línea, les llegas ahora sí que a la comodidad de sus hogares y pues no porque lo haya hecho yo, pero sí es un estudio No, es un pionero estudio eh, brutal. sobre el olimpismo en México. Pues si hay tiempo mañana y pasado, como estamos en Olimpiada Tokio, a ver si podemos estar más tiempo contigo. Te mando un abrazo. Gracias, Ana Laura. @Torre Olímpica. Interesantísimo. ¿Qué tal cuando el presidente le dice, no, 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 no se cancelan los juegos, ¿eh? Y si los cancelas, tú no vas a volver, me encargo yo de organizar ninguno.